El misterio más grande que rodea a Jesús es su niñez. Es casi completamente desconocida. Pero Nazaret fue su pueblo natal, y es aquí donde han comenzado a surgir nuevas pistas. En aquellos tiempos, Nazaret era una pequeña comunidad, muy pequeña. Imaginaba que Jesús pertenecía a una familia de obreros de la clase media, pero su mundo era muy diferente, era pobre. Según el Nuevo Testamento, Jesús pertenecía a una numerosa familia de campesinos. Su madre María tenía 5 hijos y algunas hijas. El Evangelio de Mateo señala además que Jesús siguió los pasos de su padre José al hacerse carpintero. Pero quizás nos hayamos hecho una errada idea al respecto a causa de un error de traducción de una palabra del griego antiguo. En la Biblia, Jesús es llamado Tecton, y muchos han interpretado esa palabra como carpintero. Pero en realidad es constructor, y en esta parte del mundo se construye con piedra. Bien, justo en el corazón de Nazaret encontraron una cantera, una antigua cantera de 2000 años de antigüedad. De hecho, se pueden ver los cortes que le hicieron a la roca para extraer la piedra caliza que necesitaban para construir sus hogares. Es muy fácil imaginar que Jesús estuvo justo aquí. Probablemente José y Jesús fueron canteros y no carpinteros. Eso significaría que hicieron exactamente lo mismo que estoy haciendo. Quizá incluso en el mismo lugar. A tan solo 6 kilómetros de Nazaret se encuentra otra pista sobre la niñez de Jesús. Se trata de una ciudad judía llamada Séforis, que se encontraba en construcción cuando Jesús era un niño. Séforis era una numerosa y adinerada comunidad, construida para los aristócratas judíos que cooperaban con los romanos. Con echar un vistazo a Séforis se podía notar la influencia de Roma. Pero esta ciudad no fue edificada por los romanos, sino por los canteros locales. Creo que Jesús podría haber trabajado aquí junto a su padre José, no como carpintero, sino como cantero. Es probable que en su juventud haya contribuido con la construcción de Séforis, sintiendo no solamente el sol abrasador, sino también el peso de la ocupación romana. Existe tan solo otro rastro de los primeros años de la vida de Jesús. El Evangelio de Lucas habla del día en que a los 12 años se alejó de sus padres en Jerusalén y estos tuvieron que ir en su búsqueda. Finalmente lo encontraron en el templo, entre los sabios, a los que escuchaba y hacía preguntas. Y tal como nos dice el Evangelio de Lucas, todos los que lo escuchaban se maravillaban ante su entendimiento y sus respuestas. Jesús creció entre personas muy devotas, rodeado por un mundo de poderosas creencias judías. Un reciente descubrimiento ha abierto una ventana hacia ese mundo y quiero averiguar más. Así que me dirijo hacia el este, acompañado por mi buen amigo el arqueólogo Brian Schultz. Nuestro destino es un área remota llamada Qumran, cerca del Mar Muerto. Se trata de uno de los lugares más calientes y desolados de la Tierra. En 1947, las cabras de un pastor beduino se adentraron en una cueva remota en lo alto de los precipicios de Qumran. Según cuenta la historia, el pastor las siguió y se sorprendió al encontrar unos antiguos jarrones apilados en el fondo de la cueva, rotos en su mayoría. En ellos se encontró atados de textos antiguos que llegaron a ser conocidos como los manuscritos del Mar Muerto. Se trataba de documentos de 2000 años de antigüedad, en los que se narraba en detalle las creencias de una secta judía llamada los esenios. Y ahora, los restos de su comunidad de Qumran también han sido desenterrados. ¿Aún crees que eso fue lo que ocurrió en Jerusalén? Quizá el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto produjo una pequeña revolución en la interpretación del mundo de Jesús. Sin duda se necesita de mucho esfuerzo para vivir aquí en el desierto. ¿Qué los motivaba? Creían que estaban viviendo en los últimos tiempos, que el fin del mundo, como lo conocemos, o como ellos lo conocían, estaba muy cerca. Significaba que Israel ya no sería gobernado por un rey extranjero, que sería el fin del mal.
y que Dios gobernaría desde Jerusalén. Creo que esa es una de las principales diferencias. Brian me dice que los esenios vivían las creencias judías de forma radical. Muchos grupos sociales estaban obsesionados con la pureza y con el apocalipsis que se avecinaba. Sin duda a los esenios les preocupaba mucho la pureza ritual. ¿Por qué? Uno de sus textos, capítulo 40 del libro de Isaías, dice: una voz clama, abran el camino de Yahvé en el desierto. Creían que debían venir al desierto y preparar el camino del Señor, es decir, purificarse ritualmente. La Biblia nos dice que para ser puros debemos bañarnos en agua. Para conseguir lo que llamaban agua viviente para sus baños rituales, los esenios tenían que capturar el agua de las crecidas, por lo que no tuvieron otra opción que diseñar uno de los acueductos más sorprendentes del mundo. ¡Cielos! Entonces millones de galones pasan por aquí. Sí. Llega casi a la altura de aquella roca. Muchísima agua. Para entrar en este túnel, tendremos que arrastrarnos un poco. Cuidado con tu cabeza. De acuerdo. ¡Cielos! En algunos lugares los ingenieros esenios tuvieron que canalizar el agua a través de la sólida roca para llevarla hasta los baños rituales de la comunidad. Esto es el santuario del libro, un museo donde albergan los manuscritos del Mar Muerto. Realmente estos textos son invaluables. Nos permiten echar un vistazo al mundo judío del siglo I del que Jesús emergió. Pero Jesús obtuvo sus ideas de estos manuscritos. ¿Alguna vez llegó a ser un esenio? En mi opinión, la evidencia de los manuscritos señala que no. La mayoría de los textos proviene de la Biblia hebrea, que es esencialmente igual al Antiguo Testamento cristiano. Además, hay registros detallados de las normas de la comunidad. Todos dejan en claro que los esenios fueron una estricta y conservadora secta judía que no admitía a los extraños. Ese hecho, aunado a sus obsesiones apocalípticas, los hace parecer muy distintos a Jesús. Jugaban un rol importante en su mundo, pero Él no era parte de ellos. Y aún necesito averiguar cómo Jesús se convirtió en quien fue. Para averiguar aún más, me dirijo al lugar en el que vivió. Enseñó y predicó un mensaje que era original y revolucionario. He averiguado que los historiadores se plantean serias interrogantes sobre la vida temprana de Jesús. Pero de algo están completamente seguros. Jesús vino acá cuando tenía 30 años de edad y empezó a predicar y a curar a los enfermos cerca de las costas del mar de Galilea. Jesús en realidad no predicaba sobre el apocalipsis y no estaba obsesionado con la pureza ritual. Vivió en una época de feroz opresión romana. Pero increíblemente, el suyo era un mensaje de paz.